que a otra ya te inte a veces de hoy batere jore joven fruta treo bajaba en la vida a Pepe una cosa a otro la parece ya te suele una especie de lombriz no sé cómo sería el nombre en castellano pero es también eso pero allí es por el nombre del ave del pájaro que se llama Villaú. Añade la añade estamos en la hoy día vivo mi tera mi estaba era hoy abuesa guaraní me mía catuete de henduo petera de cana bate guay bebé y yerere la éramos en Boca Yatí con el cartón de por en Boca Yatí pues esperamos en Boca Yatí o éramos de la Yata y la guaraní te vaya Yata y ti a petiro y jame ahí se hay un lugar donde abundan plantas allá. Plantas y cartubes hay minerales. Por ejemplo, Duque, primero la Duque era yuquití, la yuquita jave, suelo salino. Justamente, hoy tenía arroyo, tenía Cirila, Duque, Areguá, la divisoria, era yuquiri, el yuquiri. Y yo suelo decir cosas increíbles, cuando vinieron los españoles, ellos le cambiaron el nombre era Yuquití. Y hoy en día, toda esa zona, la gente que acá mi señora es geóloga, ella y todos los que estudian geología saben que ese lugar está lleno de sal, suelo salino, agua salada, a Pepe con el río salado. Allá, esa es la gente que era en Maitreíma, la mujer que la español que era mujer más por la Yuquití a Yuquí me metí a verlo. Entonces por allí quedó el nombre. En el caso de Yuquití, el lugar donde abunda la sal, los suelos salinos. A Orero y Cola, Capiatá, justo donde yo la luz que vio, pero ruta doya, Paraguay, hoy la Capiatá, la de compañía era Costa Salinares, Costa Salina. A Salleguina, pero toda la zona es zona salina. Y esos son aspectos, así como el caso de Villaú, donde qué es lo que se veía, la ñejendúa, a pear la obedea, lo mismo, Bebe San Pedro, a hoy era sobre, a hoy tenía pura hey, y mandó a verla sobre, y huira un sobre, tenía un ave, un pájaro negro. Y del nombre sobre. Por ejemplo, Reikive a la derecha la dejó la San Pedro con la Canindé Yu. A la Canindé tiene loro. Yu es amarillo dorado. Allá a pegar de lenguajeo la Canindé Yu, mi programa del departamento, va como dice el loro cacuara en bebé. Y es un loro que tiene toda esta parte de las alas en color celeste. Y la parte de acá del pecho amarillo. A pegarlo ya hizo la canín de yuja, yo hice amarillo o dorado. Añade ya la saí hice color. A yo hice amarillo dorado, pero pesaí. Pero ya que en saí de droga, sea en saí en la estoy pintando. A ver, te entera guaraní, para andar que te entera y viste, en saí nomás es color, ¿verdad? Así que tú eres saí tercero. ¿Y el color marrón cómo sería guaraní? Siempre es una cuestión así muy visual. Allá que se llama, éramos de Yaguaretecuá. Y el primo cuando fue Yaguarete, la muñeca bojana Yaguarete, Yaguarete, mira, pues. Allá, vea, va a venir con va a ser de cara, Sí, la vea la misma cosa, San Capitán, por la característica. Como tiene, por ejemplo, nuestro río que baña nuestra tierra, que nos divide tanto de Iturbe como de Paraguay, que es el Tericuá. Exacto. Bueno, y ahí en realidad es Tetui. Tetui es la palabra original. Vente venimos que a Cuba, y ñande con ella Paraguay, allá por donde está Paraguay. Mira, la verdad que hasta Paraguay, pegar la tierra guaraní. A mí español, a portugués, ni tú y un poco que la y uno de por y castellano. A pegar de cobián se pe bajaba. A pegar de escuela, te dice gente, persona. Aqua, siempre donde hay animales y personas se le agrega aqua para indicar lugar donde vive o donde abunda. Amo, por ejemplo, PJ Fernando Lamora ve la Cambacuá. Cuando es la Camba, ya tiene Huicuá, pues, ¿no? Cambacuá dice la cojable de la escuela.
A ver la llave de cuá, bebe te y cuá. Lugar donde viven a PR, con a mí en Deña Mujer, soy puso. Que hago en Mabel, en más la mía español, lo vamos a ver. Oye, puedo que tiene que corta yo baja. Ando con el país, Pepe, oye, bueno, me va a tener el libro fuera de en 1900, Brasil, yo ya puedo andar el libro fuera. Oye, por la brasileña, un poco Uruguay, un poco más la parte de abajo, a mitad de Erebe. Entonces, la peyuja, bebé, eri, ya, imagínate, incluso a ti, y allí ya hago una mamberina capi y vari. Capi y vamos a carpincho. Arriba, te impuso a pedir arroyo, río de los carpinchos. Bueno, ya esa la Mbutu, allá, Mbutu, llegó a vamos allá la I. Ahora ya motivé y ya ti uri. A ver, verío y lleva ya ti un y se navega. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo que nos dedicamos a este tema, es descubrir esos secretos, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me preguntan esto mismo, y hay otro lugar que se llama Tapiracuay, la gente vea Tapiracuay. La tapira de curé, una variedad de cerdo. Kuala o Injame, a Isla y Siri, con ellos llama I, pero donde ellos gustan I, Tapiracuay. La niña boca puponata. Vean, por ejemplo, en Yandella de Codo, mi arroyo, río mía, era peite, bueno, casi la mayoría ya. Hoy era a Carabi. A la cara de Impira, a pegar la jetavera, la IP añola, a pegar la jetavera, la de Pechavi o Juá, o Pecama, yo jugué a pegar. A peyo en la petijera Mondaví, Monda, Hayan de una, pues Mondaví de Pirarera ahí, a un jame de Pira, o en Pira Pegui, ya tita ahí, a Yola y Pico en la tenijera, ya bebí, a ya bebí. Ya vimos las rayas. Ya viviría ya en el te incluso a ver río de las rayas. Hoy Surubí, allá a mí, exactamente, oye, vos, Guaraní, pero mañana, iba la gente a ver, pero era el gurú, la mujer a más la lugar. Ya tengo allá de Ibiti Rusú. Ibiti dice cerro, montaña, Arusú dice grande. A ver, ya te en mitad ruso, la misma mitad, cacao mi ema, lucha mi ema, a pesar de ya te yo prácticamente en todo el Paraguay, dentro de Casa Paraguay, se llama, ¿cómo le llaman nuestro país? Saracho. Ahí Saracho y una mujer, como me cabe el calito tuyo, no más Casa Paraguay. Allá vive a los dos lados, de que apenas y la verdad, nivel la ya has zapado. Hoy la casa pa la PKA agua suya hasapao. Hoy la casa pa. Bebe la agua su a otri la agua suya hasapao. Rasapao allá. A mí, por ejemplo, está en Dafe cuando el año Boguatuimo, y más la Guatijare. Nosotros tenemos un curso que es por licenciatura, es un posgrado que se llama terminología. Y ahí nosotros estudiamos todas las palabras, vamos registrando, sacamos de los libros, decimos en qué libro está, en qué página está, qué significa, y qué otros significados tiene. Porque hay palabras que tienen más de un significado, añade llegó a detenimiento. Por ejemplo, se siembra muy el caso de ir. Ir de agua. Pero por ejemplo, si éramos a ver si no me recuerdo, Eñembó, y es todo lo que está de pie, todo lo que está verticalmente dispuesto a irse. A Pepe y Seina, entonces, lo que está erguido, lo que está de pie, lo verticalmente dispuesto. Otra cosa, por ejemplo, todas las plantas normalmente tienen la I al final, caranda, I, guapo, I, curupa, I, amba, I. En algunos casos quedó lo yataí, o guayaí, ¿verdad? Por el problema de la pronunciación, en algunos casos quedó la I, pero esa I al final quiere decir árbol, planta. Allí ya no es estar parado, sino que se refiere a los árboles. Después puede ser, por ejemplo, I es persona. Por ejemplo, será I, sequipi I, serique I, todas las I que está al final.
En el himno nacional que nosotros cantamos decimos yo que o yo que ella iba, porque estamos parados y somos nosotros, las personas, allí es persona. Por ejemplo, alguien le pregunta a ustedes, debemos bajarse más si el guante maya la ereporata iguajina y dice persona. Acá vemos más peñan de tabagua ana. Ya vemos más peñan de iguana. Acá oye escribe hija pues peñan de peguante. Ñande ya estaba de ciudad era Itagua. Oye, yo de Itagua, la persona que vive donde hay piedra. A mí, por ejemplo, parte de los estudios que nosotros hacemos cuando analizamos los nombres del lugar, y siempre lo que hacemos es mirar. Eva, oiva, oye, Eva, tenapa, oiva, cuevo, pepe, oye, bojera, no vale. Y ande ya Ciudad del Este, usted, oiva, Ciudad de Tentaba, era Juan León Mallorquín, a la era tuya ahora anime, Kaarendí. A Pepe, la Eila Ka, y no Kaane. El Kaane, que se oye Yucatán. A Pepe, en Antigua, entonces yo me sentí. A Pepe, que se conjunto, lugar donde abundan las plantas de Kaane. A mí me tenía, a ver, ya recuerdo, le mando para Guarire, y le pregunté aquí indígena. Aprendí oye bajabe. Ya oye purula con las palabras nasales. A ver, está aquí que algo que iba pues. Aquí iba en de locotería ya. Apea estas agüeres, ¿verdad? Aquí indígena, que como la español coránica tú, cuando recuerda la mucho menos la entonces ahorita la aquí iba. Pero nosotros como estudiosos de eso enseguida nos fijamos. Tienen D, quiere decir que es lo que está adelante alguna vez fue nasal. Porque si hubiera sido aquí la lógica hubiera sido aquí y ti. Ti es para las palabras orales. Yo digo Paco Bati, no digo Paco Bandi. O yo digo ñanandi, no digo ñanati, ñanandía. O sea, la caane, día caane tigua, así como ñaná, n, nasal. Y eso nosotros vamos a encontrar no solamente en territorio paraguayo. Debo ñanduye vivir con la partidos. Se va a jugar el partido de tal club en el estadio más grande del mundo, Maracaná. Maracaná no tiene loro, tiene loro guaraní, al famoso la Maracaná, la Alder Alcide, el Maracanagua. La Maracaná es ciudad, Pepe está con la loro que era la Maracaná, ya. Hoy la Maracaná, y ahí, que es otra variedad del loro. Y el brasileño orgulloso, bueno, ni siquiera saben que, bueno, hoy ya saben, bueno, todo el rato le estamos hinchando Maracaná, un nombre guaraní. O por ejemplo, el lugar de la política, de la alta política, en Bojeras y Itamanatí. Pero vamos a ir la y Bajabe. Siempre me dice Itamanatí, luego leí Itamanatí. Ahí tango piedra, manaje y se deforme, irregular. A ti, esta habla la mía amita. Entonces, resulta que el sitio más importante de la política brasileña tiene el nombre guaraní. A ver, ya a Argentina, a ver, tengo ya a Paraná, ya yo también de Curuzucuatía. Hoy me tengo que dejar ahí, voy a atender a Itu Saingo, acá hay tema Itu, acá Itungina, acá Cacala, y Joaina, allá. Por ejemplo, yo gusta na mombri pegi burucuya. A pesar de treila, te la imagino a mi te Buenos Aires, fui con gente Caraguatay. Allá, a mía, era guaraní, todo ese era el gran territorio guaraní. Acá nosotros en Formosa tenemos Pirané, cuántas ciudades con nombres en guaraní. Y lo otro también, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Bolivia vengo el tercer idioma más hablado, después del Aymara, que es el idioma más hablado, el idioma oficial, el quechua, apear idioma Aymara guaraní. El tercer idioma nativo más hablado de Bolivia es el guaraní. Y otra vez hay una parte que habla guaraní en Uruguay. A Uruguay, a Uruguay es el caracol de mar. Tem tita de tu chaponada, el año de llegó agua de tu cha llevate besa. Vámonos, ya me no es el Pucuja. Vea la jeta jape, Uruguay, el río,
donde abundan los caracoles de mar. Y tienen una ciudad que tiene un nombre medio jodido, aquí está Tacuarembó. Allá la Ñaña Andula, normalmente, con todo respeto a todo lo que están, pero Tembó, aparte de ser el órgano genital, es toda prominencia. Todo lo que se levanta es Tembó. Y eso, como es una variedad de tacuara que tiene una salida hacia arriba, por eso se le llama Tacuarembó, una variedad. A mí era guaraní. Me anda, ella de ella que ella me dice que hay algo que te llama hoy yo. Bueno, ya los jerobacoles que me bueno, me saca pues con eso. No, ya, Y acá tenemos una compañía que se llama también Hacer Ayuí. Y justamente yo estoy indagando, consultando ya a la gente por qué ese nombre. Bueno, y normal, por eso donde ustedes se van, allí, nunca me olvido, allí cerca en Yufí mismo, el lugar donde vivía mi abuelo y mi papá se llama Igavillu, mira ya. Apellido y la otro, la figura mía, la cédula de identidad, ya, vos las cuatro. Vos las cuatro, ya. Era famosa y estaba en la cédula de identidad, pero nació vos las cuatro, usted. Justamente recuerdo una anécdota en la facultad que el profesor empezaba a dar ejemplos. Sí. Allá anda tu cuá, por la cuá, allá anda tu cuá. Sí. Y yo le miro a mi compañera. Profesor, ¿qué dijiste? Me dijo. Y yo con la cara así. Y por lo que dijiste, profesor, eso no existe. Y no puede ser. Vos la cuata, tu Sí. cuá, y tu cuá. Lugar que existe. Cuando quieras. Sí, yo así. Increíble. Todos esos lugares existen. Por la cuarta casajita. Yendo Por las cuatro por Cazapá, por Boquerón, uno llega a cerca de San Francisco. A ver por ahí el potrero Anteojo, por ejemplo. Famoso la potrero, andé echar el Anteojo allá. Luego de ahí potrero. Además, esa la pegan en las escenas, la ojechaba aranga. Enseguida, un bojera pesa. En Daipori se pensó 50.000 veces y se hizo un estudio en laboratorio y que ahí como resultado salió este nombre. No, es lo que la gente ve y nombra y va quedando. Profesor, decime una cosa, los guaraníes que tenían escritura. Usaban y justamente en Amambay, en la zona entre Perocanca y Capitán, en los Painta Viterán. Y en el año 2007 vino un grupo multidisciplinario, un grupo de investigadores de España. El líder de ese grupo es un lastimosamente fallecido antropólogo que se llama José Antonio Las Heras. Y ellos hicieron un estudio allí, y entre otras cosas, por ejemplo, ¿acuerdan Juan Istebela Omano Yae? Omano Jabañeño, que es la de Cambucillo Guajave. ¿Acuerdan vos era Yapepó? A pegar con algo mismo, se iba a poner entre esta zona tradicional de ellos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Omano que tenías que poner a conocer la Omano, pues a tata genal. A pegar un PPP, a una, que pueda la Yapepó. Vamos a la medida, a Joyapo. Ahora, coge que tenía, esa es la escuela, la guapa, tenía una especie de secreto, la homojatajan, la artesanía, la cerámica. 24 horas aguante dejar esta vez, 36 horas con Ibama. A pegar con el técnico, ya muy bien la yujupe. O la cañuquera o yujumia, Oyapo y la que tenía estudio era la técnica, era el carbono 14. A pea Yepuruya, la investigación, Bobi un mapa. Oyapo la mano, la ñandera Pizá. Ya 60.000 años de dedicatura ya por la medición. Pero ya puedo calcular en una parte, la unión y no tiene movida, habité por las 5.200 años de Coa. Y luego han 2.000 la mojina, a ya dice 3.000 años más atrás. Bueno, ambas, en mi jugadeo tenía 12.000 años. Pero, que habla, oye, como va a Guasuma de acá, pero, oye, por acá, de cerro, Oyukula, el famoso, las inscripciones rúnicas, oye eso, una forma de escritura en la piedra. Apenas a esperar o conseguirla, o recoger de sierra especial, a más uno tenía 1,5 metros por 1 metro de ancho, a esperar no, en la Itá. Ahora, ahora por la estudió la España, ¿verdad? Pepe y
un sistema de escritura que ellos conocían y que sirvió y sirve para comunicarse. La otra cosa, la hiperjuguela, cuando añadí burbango, cada mi español fuera ahora me voy a ver la ahí. 1610, hubo que el año instalar la primera imprenta del Río de la Plata. Hoy puedo haber encarnación. Pepo ni conocer los primeros libros. Pepo y el famoso Antonio Ruiz de Montoya, Nicolás Yapuguán, y son los que escribieron y fueron publicados en la imprenta acá por primera vez. Pero antes de eso, algo interesante. La primera persona que escribió el guaraní fue nada más y nada menos que el país Bolaño. El país Bolaño hizo el catecismo en guaraní y fue el primero que escribió el guaraní como hoy conocemos allá, usando las letras que tampoco son letras del español, son caracteres universales. A Pepe Coanga y quema ahí de guaraní, llega ahí la Coanga, la primavera, ahí la imagen guaracha, pues un poco de y esa es la escritura que tenemos. La más antigua hasta ahora se calcula que tiene 12.000 años y se encontró en el cerro Guazú de Amambay. Inclusive allí cuando eso ocurrió, yo también tenía una historia anterior, la Aremibema, la Oua que voy árabe de España. Oyapota y no operamos la tesis de licenciatura. Hoy por hoy, como tema, buscar las palabras más antiguas de los idiomas americanos. Y ella eligió el maya quiché, eligió el quechua, eligió el aymara y eligió el guaraní. Guatemala, Perú, Bolivia, y recuerdo que en una ocasión estábamos con una persona muy estudiosa que teníamos nosotros dentro del Ateneo, ¿verdad? Que era profesor también de la facultad. Le llevamos, le presentamos, le explicamos qué es lo que ella quería, y él sale y le dice: yo le di la palabra más antigua que en ninguno de los otros lugares donde usted estuvo habrá encontrado. Y cuando ella le dice: ¿cuál es esa palabra? Y le dice: acá nosotros tenemos una planta que crece en zonas húmedas, que abunda acá cuando uno hace los pozos, comienza a crecer, y nosotros le llamamos amambay. Pero correctamente la palabra es amambay, le dice. Y le dice la lingüista, ella se llama, hasta ahora vive, ella nos envió el resultado de la calificación, toda la calificación máxima, y ella dijo: mi trabajo fue aprobado gracias al aporte de la lengua guaraní. Ninguno de los otros tuvo tanta importancia como el dato que yo traje del guaraní. Y la persona a quien le hablo es el ya fallecido general Miguel Ángel Yegros. Él le dice: amá es lluvia, y tiene una M, y la M es nasal. Donde hay una nasalidad, yo tengo pa y tengo un ba. Por ejemplo, yo digo ocarupá, pero no puedo decir ocarumbá. Acarú, Yurubá, entonces ocarupá, terminó de comer, acabó de comer. Pero cuando la palabra es nasal, yo tengo que usar un ba. Por ejemplo, yo digo onguajembaite o onguajemba. No digo onguajepa, onguajemba. Onsenbaite. Capaz que por ahí escuchemos la línea onsenbaite, pero lo correcto es onsenba. Bueno, a Pedro Valor, como amá, palabra nasal, se le agregó ba, amamba. Y es la planta, el árbol. Y le dijo allí: le invito y usted busque y va a encontrar lo que le digo. Busque en un diccionario botánico o en uno de geología o en uno de ciencias qué es el helecho, y la primera referencia que va a encontrar dice vegetal postdiluviano. Apeala al helecho. Un vegetal que creció después del diluvio. A mango la lluvia, va o pavo, a pila o cacuajada. Eso le sirvió a ella para aprobar su tesina en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso es importante también para tener la idea de lo antiguo que es. Si allí mismo está en este momento la población más antigua del Paraguay, es de Amambay, 12.000 años de antigüedad. Hasta ahora, lo más antiguo que se encontró. Así que es un poco ese tipo de actividades lo que nosotros hacemos, y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, con los profesores, con las profesoras,
padre de familia, madre. Nosotros no queremos ponerle límite a eso. Si vienen a una jornada como está planteando la profesora, hacer eso y venir un poco para conversar y para ver inclusive imágenes, podemos traer videos, películas. Eso es lo que podemos hacer por el mes de Una la... última curiosidad, profesor, una ¿Cómo? última curiosidad. Es que más, digamos, más corto, ¿cuántos decretos presidenciales que hubo quien trataron de desterrar, digamos, de suprimir, digamos, el guaraní? Esa es una cosa hasta hoy, pero de todas maneras vamos a empezar, vamos a ser puntuales, ¿verdad? Ya en tiempos de la colonia, Claro. cuando vienen los conquistadores, ellos trataban de anular el guaraní. Y hubo un proceso muy complicado para los misioneros, jesuitas, acá, el propio Fray Bolaño es la muestra de eso, Fray Luis Bolaño. Y él el que concretó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los indígenas no aceptaban para nada el castellano. Entonces, como que se resisten y sale una disposición del virreinato de Lima, de Perú, donde dice, bueno, busquen la lengua más hablada y usen esa para catequizar a los nativos. Y al final resultó ser la lengua general, el guaraní. Y ellos comenzaron a traducir todo al guaraní. Y es un primer paso histórico donde la lengua del conquistador salió peligrosa y la lengua del conquistado subió y emergió. Pero pasó el tiempo. Cuando se iba a empezar la guerra de la Triple Alianza, los triple aliados le tenían miedo al Paraguay por lo grande que era, por el poder de producción que tenía, el más grande centro de producción en hierro en América, gran competencia en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? El Paraguay es un país grande, pero hay algo que hace que el Paraguay sea fuerte. Y ese algo que hace que el Paraguay sea fuerte es el idioma guaraní. Entonces, si nosotros buscamos la historia, lo primero que dice en nombre de la Triple Alianza el entonces presidente argentino Bartolomé Mitre es: si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir al guaraní. Empieza la guerra y López, muy hábil, cuando ya entró en territorio paraguayo, en 1867, en Paso Pucú, acá en Ñembucú, le llama a los más entendidos en guaraní. Ha dicho que el Cotape Guapico Ave, Apillapoche tenía ese que tenía alfabeto, porque Peala Yemburutañande. Y como consecuencia de eso, después se publica el famoso periódico Cabisuí. Aparte estaba el cacique Lambaré, el centinela de la estrella que era. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se publica la Paraguay, se cuela ya. Pedro II, el Caí, Venancio Flores, llegó Bartolomé llegó a Venancio Flores en Bopí. Se llama Oye, que las tres cabezas de la Triple Alianza, ¿verdad? Y era una cuestión impresionante, ¿verdad? Yo solo recordar el caso de Francisco, el papá que murió. Él, cuando dice que la mujer paraguaya es la más gloriosa, sabe perfectamente lo que dice. Esa mujer que peleó en Pirigueroí hablaba guaraní. Esa mujer nunca habló inglés, ni francés, ni castellano. Los mitaí que murieron en Costaño hablaban guaraní. Esos no hablaron en chino ni en alemán. El año no me parece. Yepemos manó, socorro lloró, y guaraní. ¿Y qué pasó? Termina la guerra. La guerra que ellos dijeron que iba a terminar en un mes. Duró prácticamente 6 años. Y ya el mundo le decía a los triple aliados, paren, ya es suficiente. 6 años, pero yo capaz también. Y entonces, ¿qué es lo que termina la guerra lastimosamente con la muerte de López? Y 7 días después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación, que en su mayoría eran brasileños y algunos argentinos que estaban todavía en Asunción, le ordena al gobierno que ellos instalaron que promulgue una disposición, y en esa disposición, entre algunas otras cosas, decía: queda prohibido el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Prohibido. Es la otra cosa que cuando ni por ni estaba ni Oga, ni Añando, todo estaba destruido. Había gente que quería estudiar para ser docente. Como acá ya no había dónde, tuvieron que ir a la Argentina. A Pepe ya por la Caquigó. Y de allí viene la palabra guarango. Cuando usted ve de Argentina, ¿qué guarango que son? O bien, esta es una guarangada.
Bueno, y acá vinieron con eso. Guarango era el que hablaba guaraní y una persona culta, aristocrática que hablaba castellano. Pero donde hoy la de castigo. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? El castigo físico. A pegar la nemoñezui, pues. A nemoñezui, ari, nemoñezui, tapita, ari, nemoñezui, itacuí, boca ya pide cuí, ari. A mí allá hay otro más allá. Vos vivimos de Temamba, a mí. A pio una yurupete. La ila toda pete, con albereni el yurupete, pues se te van a llegar más guaraní. Pues me da castigo. Otro, o corran la escuela Corapui. No voy a hablar más guaraní, no voy a hablar. Oí la cuestada del plantón no que cupere. Apenas va oye, en guaraní. Nosotros pasamos eso y imagínense, si supuestamente eran 100.000, teníamos dicho la promedio. Últimas personas vivas que quedaron 100.000, las mujeres paraguayas de la posguerra volvieron a recordar el Paraguay. Para la guerra del Chaco llevamos para casi 400.000. Y allí en esa guerra del Chaco, esas mujeres de la posguerra, ¿qué idioma hablaron? Guaraní. Va, esa vez con vos leímos, guaraní. A la hoja que saco coño no, oye, llegó guaraní. Hasta arriba va ya el 28 de mayo de 1933, nos dedicó a tirar. Ahí el idioma en el cual las tropas paraguayas se van a comunicar es el guaraní. No guaraní, a la boliviana, pero ahí te verá y pata, vamos a entender la guaraní. Inclusive yo suelo contar eso está, ahorita tenía el Ministerio de Defensa, porque tenía un libro donde están registradas todas las claves que se usaron durante la guerra guaraní. Que tenía dalle, hoy tenía tropa paraguaya, más o menos 700 hombres que iban a la Bolivia, prácticamente en Begueterbe, el único lugar donde iba la ir. La hipórica más mover, y yo dije, mano, bata, perejaba. Los pocos que quedaron, dicen que más o menos unos 400 que llegaron, ya ni siquiera estaban en condiciones de pelear, porque ya estaban cansadísimos, estaban heridos. Y quedaban 300. Y esos 300 estaban en el único sitio en kilómetros donde había una aguada. Y allí él apenas llegó, recibe el comandante de esa tropa un aviso de que a un día de distancia venía una tropa de bolivianos de 9.000 hombres. Y allí estaban 300 para pelear. Mandan un pedido, socorro, a Comanchaco, la Comanchaco con Boboicho y para Guaraní. Ambas es con Erire, Caballuje, Timambo, Japuya, Jota, Pendepiari. A la boliviana, pero la con Erire, ¿dónde es así? Al amanecer. El problema fue con la Caballuje, Timambo, Japuya, ni una nietera con la caballo. A pegar la Jota, Pendepiari, tiene caballo, mutilado, la Jota, allá. Pendepiari. Traducción literal. Claro. Ellos tradujeron la hipórica. Va en la vez y dice, Caballuje, Timambo, Japuya, el tercer cuerpo de caballería. Dicho sea vos nunca lo vi a caballo, ni caballo, nadie pero más en la dama y te con la año no, para ver, coño, de la boliviana, pero eso es lo que le dio otra vez vida al guaraní y aparecen allí Emiliano Fernández y toda una serie de gente que comenzó a decir, pero esto es interesante. A Pepe oñemos muy, pero cuando te pedían de ella, y está sabiendo oñemos en Belleguarua. Sí, no porque guaraní, no porque pea. Pero hoy está entrando con todo, en los medios de comunicación, en los círculos intelectuales. Nosotros no ponderamos, nosotros donde nos vamos, yo fui de guaraní, oye, ¿sabes dónde vaya? ¿Verdad? Y entonces nosotros generamos una corriente nueva en lo que respecta al guaraní. Y por allí todavía hay un pequeño problema, y solamente hay que poner esto como un comentario. Espero que no le moleste a nadie. Nosotros, por ejemplo, ya se nos metió esa idea de que cuesta, de que es difícil, de que casi es imposible, más o menos la leña y por nada guaraní, mejor estamos a vivir directo al cielo, de como el año de examen y por nada, el mundo de otra de cualquier año de ya, que más o menos, la guaraní y va a ver. Pero en realidad se nos metió en la cabeza que no hablamos, y hay mucha gente que no quiere decir que habla. Y allí entonces surge, ¿qué es lo que hablas? Y yo para. Pero la gente no quiere ver que el castellano que hablamos también es yo para. Sí. Todo el tiempo nuestro castellano es yo para. Si acaso ustedes alguien me dice, yo nunca dije,
Se van y te jarita la ceroga. Porque había hasta andamos en la casa, había hasta la. Que alguien acá en tiene joven Nina. Andate a contarle nada. Va a ver la nango guaraní, el yuna, erena, yapona. La papel va, te yo para. Ahí está. Te vas a ir pico, te vas pico. Vos qué querés, vos llevaste, vos le dijiste, ni vos con ese pues, acá vos le contaste. Apenas va a ver, yo para castellano, pero ñande que anda ya esa cosa así. Ah, yo dije, no, en el guaraní no me yo para. Y en realidad nosotros hablamos. Una sola, voy a hacer tres pruebas, cortito, no les quiero cansar. Díganme cómo se dice en guaraní, yo camino. ¿Cómo se dice en guaraní, yo camino? Perfecto. ¿Tú caminas? De Guatán. De Guatán. ¿Y él camina? De Guatán. Pa ella, pico, pea. Sin la prefería que la prendimos guaraní, me ha dado colegio, pero si yo voy a tomar una de ellas luego, camín y le puse una O, camín O, yo. Caminas, como dice te as, tú caminas. Él camín y una A, camín A, él camina. Hay pajape y ñambue, va cambiando al final, camín O, camín as, camín A, camino, camina. Y en el guaraní ustedes me acaban de traducir A, guatá, re, guatá. O guata, guaraní me cogen un debe. Amba, esa fue la pico, vea. Sana peña, ahora vamos a guaraní, me la peña, yo para mí no la guaraní me ya. Otro ejemplo, si yo le digo a ustedes, a mí me digo por ahí, conocido, es importante que yo sé castellano que cogen, al revés de la guaraní me dice monbuiribibe, por ejemplo, si hay monbuiribibe, yo ven en el nave. Va, eso la monbuiribibe, no puedo saltar castellano. De lejos. Desde lejos. El pobre hace permiso, de diccionarios, hace tribunal por andúa. Y marqué por eso. Y fíjense que yo le pregunto, ¿qué es Monbuiri? Lejos. ¿Y qué va a ser Buiver? Desde. En guaraní decimos lejos desde. ¿Por qué ustedes en castellano no dijeron lejos desde vengo? Porque ustedes saben castellano. Ahora, ¿cómo saben? Ya no me pregunten a mí. ¿Verdad? Pero todos sabemos. Vamos a hacer esta cosa, a parar, ahorita la 10 millones que van a ya vemos. Ay, vayamos. A pequeña por anduta, ojalá vemos, vaya la desde lejos. Hay postantes de Peyujú lejos desde vengo. La Peyujú la ve clavado 10 millones. ¿Verdad? Así que cuando perdemos hija, obviamente voy a ella. Y el tercer caso, para que se den cuenta. ¿Cómo nosotros podemos decir en guaraní el hijo de Pedro? Pedro, el hijo de Pedro se va. Va a decir que tú ya vas. Pero ahora que vos. Sobre las marchas. A ver, sí, hay más a ver, es potente, a ver, no te dice. Pedro era, ojo. Pero yo le dije a ustedes, el hijo de, yo le dije primero hijo. Y ustedes cuando me trabajaban ahí, me dijeron, Pedro, hijo, se va. Pedro, hijo, se va. Vale, pues no me quiero decir Pedro, hijo, se va. Su orden es lo que... La traducción por lo general no es lo perfecto. No, pero en este caso hay código, ¿verdad? En castellano primero tienen que estar los poseídos y después el poseedor. El hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Guaraní me caló, caló, corapí. En guaraní primero está el poseedor y después los poseídos. Pero todos ustedes saben. Ahora, nunca más me digan que no saben hablar guaraní y que tampoco saben hablar castellano. Ustedes hablan castellano, hablan guaraní. Que mezclamos. Normales, pero también veamos que la mezcla no es solamente guaraní, también es en castellano. ¿Cuántas veces yo tengo alumnos que yo le grabé en la facultad? Profesor, que ahora veo tenés hina vos. Profesor, que ahora pio ni guaraní. Tenés, nada, yo digo tenés. Hina, guaraní. Y vos, nada, yo digo vos. Profesor, que ahora tenés hina vos. Habla castellano, castellano la gente venga allá. Cuando se acuerda tiene perollo para acá, pero ya le cojan, ¿no? Es un castellano mal hablado, ¿verdad? Claro, ¿y por qué? Porque lastimosamente nos faltan nomás palabras. El de Coya abre, pero el castellano. Al castellano, el de Coya, yo puse guaraní.
de alfiero recorrer lápiz de color monotí. Y andé no te vean ni con ni andé sacar. De guaraní, alfiero castellano, recorrer guaraní, lápiz de color castellano, monotí guaraní. Una perfecta mezcla. Una mezcla. Solamente nosotros entendemos. Solamente. Eso le damos a un gringo, a uno que nunca habló, va a querer morir 10 veces y resucitar 10 veces otra vez. Porque es así su campaña de Nahani. Y esa es la ventaja que tenemos. Por eso que el guaraní, finalmente, no es una cuestión de simplemente estudiar y estudiar las vocales y las consonantes, sino que es nada más y nada menos que un elemento de soberanía que tenemos. Yo les suelo decir a todos, el día que dejemos de hablar guaraní, vamos a hacer cualquier cosa. Pero mientras nosotros sigamos hablando guaraní, vamos a seguir siendo paraguayos. Lo que nos da identidad es el guaraní. Bien hablado, mal hablado, es el guaraní el que nos da identidad. Así es que eso es lo que a nosotros nos mueve también cuando hacemos encuentros, jornadas, esto que vamos a hacer con los profesores de acá, es para contarles eso. Y yo lo que hago es me muevo con pruebas. Yo hago ciencia en el guaraní, yo no estoy especulando acá. No digo las cosas por decir. Todo esto está documentado, todo esto yo puedo demostrar. Por eso les pedí que ustedes respondan a estas pruebas. Y en estas pruebas se demuestra fácilmente. La gente dice, no, puede estar guaraní, puede estar castellano. El castellano tiene 2000 y un poco más de verbos irregulares. Eso ser, estar y parecer, yo soy tu. Bueno, un zarambí, eso va a la mitad ahí. 2000. El guaraní tiene 6. Hay que estar totalmente loco para decir que el castellano es más fácil. 2000 contra 6. 6 verbos irregulares. Y uno no lo ve absolutamente irregular, ¿verdad? Para escribir el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y tiene 4000 excepciones, que son reglas dentro de las reglas, son 4000 y más reglas. El que va a escribir guaraní tiene que conocer 4 reglas. O sea, lo que pasa es que no sabemos nomás eso, y ya decimos que cuesta. Entonces lo que hay que hacer es tomar estos datos para entender. El mitaí que viene en castellano pasa al guaraní, en el castellano yo digo, este señor, esta señora, esta. En guaraní es co caraí, co cuñacaraí. ¿Quién gana? El mitaí que habla castellano pasa al guaraní. ¿A quién se le complica la vida? Al mitaí que toda su vida dijo co caraí, co cuñacaraí, dijo co, después va a tener que aprender a decir este señor, esta señora. Ustedes se van a dar cuenta que por eso mucha gente, como no entiende eso, tiene problemas a la hora de definir si es masculino o femenino. Puede decir la señor, el señor, y eso tiene una técnica. Eso es más fácil en guaraní. Entonces, por cualquier cosita, lo que yo estoy haciendo ahora, entonces es un anticipo. El día que vengamos acá para hacer la charla, ya tienen ustedes una especie de apoyo más de pindaje. La cual le gustábamos PM, yo a volver de día, ni qué decir. Así es que. Esto es interesante.